Buenas tardes a todos y bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Luis y soy el entrenador del equipo Getafe. El día de hoy quiero hablarles de un tema bastante importante y este tema es la desigualdad que hay en el fútbol. Como todos ustedes saben, yo soy entrenador de un equipo y más que nadie sé cómo funciona esto. Pero el día de hoy quiero hablarles a ustedes para que tengan un poco más de conocimiento al pensar en fútbol. Bueno, resulta que el fútbol puede ser muy buen negocio para unos, pero muy mal negocio para otros. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ustedes saben que el salario de los equipos y de los jugadores varía en qué tan bueno es el equipo y qué tan bueno es el jugador. Por ejemplo, los equipos de Europa siempre son los que ganan más porque están mejor posicionados. Si tú no estás en un equipo de alta de una liga alta, no vas a poder obtener un buen salario y un buen puesto siendo un jugador de fútbol, así seas bastante bueno. Esto es bastante preocupante, la verdad, para nosotros los entrenadores y para los jugadores. Porque, por ejemplo, la economía del país genera un gran impacto en el salario del equipo. Esto quiere decir que dependiendo en qué país estés, va a depender tu salario. Bueno, el índice de Gini es una medida bastante reconocida que se utiliza para medir, como mencionamos anteriormente, la desigualdad. Por ejemplo, esta nos permite tener un determinado número de personas, en este caso nuestros jugadores de los distintos equipos, y lo comparamos con los salarios. Este nos va a mostrar una curva con una fórmula, que es la fórmula de Gini, que es la que va a aparecer acá. Y esto nos va a enseñar cómo podemos ver matemáticamente cómo afecta el sueldo de los jugadores. Después de haber entrenado varios años con mi equipo, me he dado cuenta que uno de los jugadores con mayor potencial se llama Pedro González López, claro que sí. Mejor conocido, como le diría yo, Pedri. Juega como centrocampista, nació en Tenerife, España. Tiene tan solo 18 años y se encuentra jugando en mi equipo, el Barcelona, tío. Antes de estar en el Barcelona se encontraba en Las Palmas, otro equipo deportivo. Y es una persona estupenda. Ha participado en varios partidos de su equipo actual, metiendo por lo menos unos 3 goles hasta ahora. Bueno, y ahora volviendo a nuestro problema inicial, quiero hablarles un poco de los 3 equipos que seleccionamos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Para demostrarles más gráficamente cómo es esta diferencia entre equipos y salarios, vamos a hacerlo a través de una curva de Lorenz. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Bueno, primero que todo necesitamos irnos a la tabla mundial de la Liga de España y coger los datos de los jugadores en los últimos años. Entonces, cogimos los datos de los 20 o 23 jugadores aproximadamente que tenía cada equipo y los organizamos de acuerdo a sus salarios. Primero pusimos los que menos salario tienen hasta los que tienen más salario, en ese orden. Lo que hicimos fue tener en cuenta cada uno de los porcentajes anteriores y, como lo dice su nombre, ir acumulándolos en orden del salario para ver cuánto porcentaje tenía cada uno. Ahora, después de esto, tendríamos que hacer lo mismo, pero con los salarios. Entonces sacamos el salario acumulado, como pueden ver acá en nuestra tabla de Excel. Esto fue lo que hicimos, es un poco un proceso para poder demostrarles a ustedes. Ahora lo que tenemos que hacer es coger la tabla de la población acumulada y la del salario acumulado para poder mostrar gráficamente cómo es que se ve la diferencia de los salarios. Entonces cogemos en el eje X todos los jugadores y en el eje Y los salarios. Entonces vamos a ver cómo la curva nos va mostrando la desigualdad entre los salarios. Acá tenemos el ejemplo del equipo Barcelona. Todos sabemos muy bien quién es el jugador Lionel Messi. Este genera una gran diferencia en la curva en la punta porque este jugador ocupa casi que el 25% del equipo. Es impresionante cómo nuestras 3 curvas nos dieron tan diferente. Por ejemplo, como acabamos de evidenciar, la curva del Barcelona se puede notar cuál es Messi, en dónde empieza Messi y cuándo es su salario, ya que es una gran diferencia. Pero si nos dirigimos a la curva como del equipo Getafe, la diferencia entre jugadores no es tan alta como la es en el equipo Barcelona. A eso es a lo que nos referimos, este gran problema entre jugadores y equipos que no está bien balanceado económicamente. Bueno, pues los equipos que elegimos
Son tres equipos de la Liga Española. Entonces el primero fue el Barça, obviamente, en donde se encuentra nuestro amigo Pedri. Su presidente es Joan Laporta y su entrenador se llama Ronald Koeman. Fue fundado el 29 de noviembre de 1899 y registrado oficialmente el 5 de enero de 1903. Según las estadísticas que realiza la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, el Barcelona es el mejor equipo de fútbol europeo y mundial de la primera década del siglo XXI. En el puesto 215 y lidera el ranking global con 5.228 puntos, con una diferencia de 365 puntos sobre el segundo clasificado del Real Madrid. Además, fue el primer equipo que en un año ganó todas las competencias que jugó. Bueno, y el otro equipo que escogimos es el Getafe. Su presidente es Ángel Torres Sánchez y su entrenador es Michael. Fue fundado por primera vez en el 19 de mayo de 1923 como Sociedad Getafe Deportiva. Después, en 1933 desapareció y se fundó nuevamente otra vez el 24 de febrero de 1946 como Club Getafe Deportivo. Y por último, escogimos el Levante Unión Deportiva. Su sede principal se encuentra en Valencia y su presidente es Kiko Catalán y su entrenador es Paco López. En 1909 se funda este club y el Gimnástico Fútbol Club, coincidiendo con la fundación de la Federación Valencia de Fútbol. Entonces, como ambos se fusionan en 1939 con el nombre Unión Deportiva Levante y Gimnástico, pasan a denominarse Levante Unión Deportiva en 1941. El coeficiente de Gini o el índice de Gini es una herramienta utilizada para medir la desigualdad salarial. Se miden valores entre 0 y 1, donde 0 es máxima igualdad y 1 es máxima desigualdad. El índice de Gini lo podemos encontrar con la integral definida entre 0 y 1 de x menos f de x, donde f de x es la función que nos resulta al momento de graficar los jugadores con su participación salarial. Por ejemplo, en el caso del Barcelona, estos son los datos y la función que debemos integrar para encontrar el índice de Gini. En el caso del Levante, estos serían los datos. Por último, encontramos el índice de Gini del grupo Getafe. De los datos podemos darnos cuenta que el equipo con mayor desigualdad salarial es el Barcelona, pues su índice de Gini se acerca más a 1, está en 0.5 y es mayor que todos los otros equipos. Buenas tardes, señoras y señores. Les doy una muy buena bienvenida. Mi nombre es Ricardo Aldana, analista. Sé que todos estamos aquí para lograr saber cuál ha sido el equipo escogido que tiene la menor desigualdad, el equipo en el que nuestro jugador prodigio se podrá desemplear de la mejor manera. Después de un arduo análisis entre tres equipos, el Barça, el Getafe y el Levante, se ha tomado una decisión. Espero que todos estén listos para oír esta decisión. Sí, que el equipo que se ha escogido es el Getafe, señores. Sí, el Getafe ha ganado. ¿Cuáles son las razones por las que este equipo ha ganado? En primer lugar, al sacar la curva de Lorenz, nos hemos dado cuenta que este equipo obtiene la menor desigualdad entre los salarios de los trabajadores. En el que vimos la mayor desigualdad ha sido en el Barça. El jugador que más gana en este equipo es Messi, con más del 20%. Y al analizar en la del Getafe, esta curva de desigualdad está en un 0.1, que es bastante cercana a 0, por ende la desigualdad es muy baja. Y por eso creemos que nuestro jugador se podrá desempeñar de manera muy buena en este equipo correctamente. También esto es un llamado para los demás equipos. Como nos podemos dar cuenta, la desigualdad en el fútbol es bastante amplia y esto es injusto. Para muchos jugadores que están en el mismo equipo, que trabajan las mismas horas, que entrenan al mismo tiempo, tienen un salario del 1, 2%, 5%, y jugadores con el salario más del 20% de lo que el equipo le otorga a todos en total. Y esto es algo bastante absurdo. Por eso este llamado es para que todos entiendan que se necesita hacer un cambio en la igualdad que todos necesitan, y el Getafe es el que logramos ver esto lo más cercano. Por eso nuestro jugador prodigio irá al Getafe.
Luego seguiré haciendo otros análisis y les diré cuáles eran los otros grandes equipos en los que nuestros otros increíbles jugadores prodigios irán. En estos casos, y no solo hablando de fútbol, es increíble la cantidad de desigualdad que se presentan en algunos equipos. Por ejemplo, en Barcelona hay jugadores que mantienen el 27% del porcentaje salarial total, mientras hay otros jugadores que no alcanzan ni siquiera a representar un 1%. De igual forma, la situación en Colombia no es muy cambiante. Tan solo el 10% de las empresas controlan un aproximado del 90% de todos los ingresos del país, significando total inigualdad en cuanto al tamaño de la empresa y los ingresos que representan. Quiere decir, en pocas palabras, que la economía y el mercado de todo un país residen en unas pocas manos, mientras hay bastantes personas que trabajan todos los días y su trabajo realmente no se ve representado en el esfuerzo que realizan.